Me siento la piel, o sea, como una bebé. Mírenlo de cerca. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si tú no me conoces, pues me presento, yo soy Maína y hoy les voy a estar hablando de un antes y un después en mi piel. Miren cómo tengo mi piel. Me hice un tratamiento facial que se llama Dermapen y la piel me quedó, o sea, hello del más allá, pero yo pensé que eso era algo sencillo y por eso quise grabarles este video, porque justo antes de yo hacerme este tratamiento busqué muchísima información acerca de los cuidados que yo debía de tener en este tratamiento y no me imaginé que fuera así. Así que les cuento aquí todo el proceso y cómo me cuidé la piel para que fuera efectivo este tratamiento. Si todavía no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Tú le das allá abajo clic y rapidito estás suscrito. También te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, que es esta que está por aquí, y en mi cuenta de Facebook, que es esta que está por aquí. Pero bueno, Maína, no le demos más vuelta a solto. Vamos a la parte más interesante de este video. No esperemos más y comencemos. Ok, Maína, ¿y qué es el Dermapen? El Dermapen, les voy a colocar aquí una foto de cómo es. Es como un lápiz que tiene en la punta unas pullitas que te van creando una herida, pero es controlada, es como un especialista. Te va penetrando, son unas microagujas que van creando una herida en tu piel y al mismo tiempo no es solamente que te cree una herida, es algo así como si fuera un tatuaje, pero no te están agregando tinta, sino que te están agregando vitaminas. Algo así para explicárselo de una manera más sencilla. Entonces te van pasando el Dermapen, que es este aparatito, y te van combinando con vitaminas, peeling, lo que necesite tu piel, colágeno, ácido hialurónico, lo que tú quieras en tu piel en ese momento. En mi caso me hicieron con peeling y con vitaminas. Entonces a medida de que iban colocando y pasando la aguja, o sea, la aguja me iba haciendo así, me iba creando la herida, iban colocando el peeling y las vitaminas para que se fueran penetrando en mi piel. Entonces, ¿qué es lo que consigues con eso? Que esas vitaminas que realmente necesita tu piel no queden en la capa tan superficial, sino que penetren. Regenera muchísimo la piel, pero una cosa de locos. Lo que sí me pasó, como les estaba contando en la introducción, es que yo no sabía bien cómo se iba a desenvolver este tratamiento. Y yo investigué demasiado, yo lo googleé, o sea, antes y después, cuidados después del Dermapen. ¿Qué debo hacer después de hacerme un Dermapen? O sea, busqué demasiadas cosas y realmente no conseguí nada que se apegara a la realidad que viví. Primero, no sabía cómo era realmente el tratamiento. Yo pensaba que me había hecho un Dermapen, pero realmente lo que me habían hecho no era un Dermapen, era como una limpieza o algo así. Entonces la muchacha, cuando yo llego, me dice, ¿ya tú te has hecho Dermapen? Y yo le digo, sí, ya me han hecho Dermapen. Entonces ella, ok. Primero te preparan la piel, en mi caso fue con una microdermabrasión para que tengas la piel muy limpia y cuando agreguen el producto con el Dermapen te pueda penetrar de mejor manera. Y luego es que comienzan con el tratamiento. Pero antes de comenzar con el tratamiento te colocan anestesia. Entonces ella me dice, ay, te voy a colocar anestesia. Entonces yo dije, qué raro, a mí la vez que me lo hicieron no me agregaron anestesia. Pero dije, bueno, ¿será que ellos tienen su método? Me agregan anestesia, epa, que me durmió la cara. Entonces luego comienzan a hacerme el tratamiento y ojo, duele. A pesar de que me agregaron anestesia, ahora entiendo por qué me agregaron anestesia. Yo creo que una persona sin anestesia no soportaría el tratamiento porque duele. O sea, si duele con anestesia, no me quiero imaginar sin anestesia. Entonces yo sentía las pullitas y lo hicieron con mucho cuidado. Comenzaron con la frente, me pasaron por las mejillas, luego más abajo, todo el rostro. Luego me agregaron hidratante, me lo quitaron con agua y luego me agregaron protector solar. Me dicen, al día siguiente te puedes maquillar, no puedes hacer ejercicio durante 24 horas porque no puedes sudar la piel y te tienes que cuidar muchísimo del sol. Tienes que estar agregándote protector solar mínimo unas 3 veces al día. Y yo, ok, está bien. Salgo del lugar con la cara súper
súper roja. O sea, ustedes no se imaginan. Yo dije, ¿será que como yo sufro de rosácea? Dije, ¿será que como yo sufro de rosácea mi piel es más sensible y esto no me cayó bien? O sea, yo sentía que la piel me ardía, que la piel estaba demasiado, o sea, era una herida en mi piel. Y yo me he hecho peeling antes, que es la exfoliación química que hace que se te pele un poquito la piel, pero no en combinación con el Dermapen. O sea, me he hecho el peeling solo, pero no peeling con Dermapen. Pasa el día siguiente y cuando yo amanezco me veo un poco de manchas en la piel, y ahí fue cuando decidí comenzarles a grabar este proceso, porque yo dije, yo necesito mostrárselo a las personas que también se quieran hacer un tratamiento que sea rejuvenecedor, hidratante, que te renueve toda la piel, pero que sepan realmente cómo va a ser el proceso, porque yo no estaba preparada para esto y todo lo que investigué no me mostraba tan explícitamente qué era lo que tenía que hacer y cómo se iba a comportar mi piel. Y esto fue el día siguiente de ya haberme hecho el Dermapen, cómo comenzó a comportarse mi piel. Miren cómo está la cara, o sea, la piel se me ve así como, tengo como unas manchitas y se me están poniendo como costras. Ayer estaba rojo vivo, que se me veía como una herida y me la siento así súper tensa. Hoy ya me duele un poquito menos, pero miren, yo me muevo así ¿qué hago como así? Y siento que la piel la tengo súper tensa. Esto se me va a pelar. Yo no pensé que fuera así. Es la segunda vez que me hago un Dermapen, pero definitivamente el primero no era tan fuerte como este. En teoría yo me podía maquillar hoy, pero yo preferí no maquillarme. Miren, no tengo nada. Preferí dejarme mi cara así limpia porque siento que así se puede ver mejor los resultados de este tratamiento. Pero les voy a ir mostrando en los días que vayan pasando cómo se me va desenvolviendo la piel. Ahora se ve muy feíta, pero yo creo que esto va a quedar bello. Eso espero. Ok, como les dije ahí, el día siguiente de hacerme el Dermapen, en teoría yo podía maquillarme, pero yo preferí no hacerlo porque sí veía que mi piel estaba muy delicada, y agregarle productos de maquillaje, por más bueno que sea, por más de la mejor calidad que sea, siempre va a contaminar tu piel. Y yo quería que mi piel de verdad se terminara de renovar. Además de que si te colocas maquillaje encima de ese estado en el que está la piel, que te estás pelando, el maquillaje se te va a ver muchísimo más feo. Entonces lo que hice fue que esperé colocándome productos que fueran lo más natural, mucho hidratante, mucho protector solar. Y esto fue lo que me pasó después, cuando la piel ya se me estaba pelando, pero una cosa de locos. O sea, yo me miraba en el espejo y yo decía, Dios mío, ¿qué me está pasando? Y miren cómo me estaba cuidando la piel, los productos que usé, para que si ustedes se van a hacer este tratamiento, tomen esto como guía y se preparen durante esta semana. Esto fue ya aproximadamente, creo que al tercer, cuarto día de haberme hecho el tratamiento, cuando ya me estaba pelando horrible. Miren cómo estaba. Miren cómo tengo la piel, está toda escamada. Y lo único que me he podido colocar que realmente me alivia es esto que les voy a mostrar. Ustedes van a ver cómo me va a cambiar la piel. Yo me acabo de bañar y como está seca, porque me lavé con un jabón súper suave, una crema limpiadora, pero sin embargo cuando se me seca me queda así. Miren cómo está toda escamada, pero esto va a quedar bien, yo tengo fe. Entonces lo único que me coloco, les voy a mostrar lo que hago para que mi piel tenga un mejor aspecto. Estoy tratando de no maquillarla, realmente no me he maquillado, he preferido aguantar para que mi piel de esa forma se regenere muchísimo mejor. Entonces, ¿cómo me lo voy a hidratar? Con la menor cantidad de químicos posibles, y de esa forma la piel tenga la opción y respire y esté muchísimo más linda. Esto es agua termal, el agua termal de la marca que ustedes quieran. Entonces vamos a colocar el agua termal en la cara. Esto lo pueden hacer varias veces al día, no necesariamente cada vez que se laven la cara. Lo pueden ir recargando todo el día y se van hidratando. El agua termal es buenísima para cuando tenemos este tipo de lesiones que son de peeling o Dermapen o cualquier cosa que haga que se te pele tu piel. El agua termal es lo mejor. No dicho por mí, dicho por la dermatóloga, que esto es lo que debemos aplicarnos. Si tú no tienes agua termal o en tu país no se consigue agua termal, una opción que a mí me la habían dado en Venezuela porque a veces no se conseguía, era mezclar avena con agua potable
lo dejas reposar un buen rato, unas horas, preferiblemente desde un día antes, lo colocas en la nevera y esa agüita que queda en la parte de arriba la colocas en un atomizador y te lo vas recargando como si fuera agua termal todo el día y te va a hidratar buenísimo la piel. Entonces, así con mi cara bien mojada, me voy a agregar aloe vera. Esto es un aloe vera que yo conseguí en Amazon, les voy a dejar el link en la caja de descripción, y dice que es 99.75 orgánico, y lo que no tiene que es orgánico es simplemente un preservativo de la mejor calidad para que se mantenga el gel de aloe vera. Es literalmente como si yo acabara de pelar la penca de sábila y me la estuviera colocando en la piel. Ya saben que el aloe vera para las quemaduras, para lesiones en la piel es súper bueno. Entonces me voy a agregar una buena cantidad. Primero voy a ir aplicando aquí, ahora vamos a aplicar un poquito más, o sea, yo aplico bastante. Con la piel mojada del agua termal o del agua de avena, si es lo que están usando, y entonces nos damos suavecito. No te puedes restregar porque una de las principales indicaciones de un dermatólogo cuando te haces este tipo de tratamiento es no quitarte esa piel que se está cayendo, porque si no te puedes hacer una mancha. Entonces no queremos remover, sino que eso se vaya cayendo solo. Eso se va a caer solo, no se preocupen, los días que les demore. Cada piel es distinta, cada rostro es distinto, entonces hay que tener paciencia si queremos eliminar esas manchas. Ahora yo voy a esperar que esto se me seque para seguir agregando el otro paso. Ok, ahora después de que ya se me secó la piel, miren cómo me queda, que ya no se ve así como escamosa, no se ve esos pedazos blancos, porque la piel está muy hidratada y de una manera natural. Si me hubiera agregado una crema que tuviera químicos y que fuera blanca, se me vería así como un pegoste en la piel. Ahora mi piel simplemente, obviamente se me ven las manchas, que es de la piel que se me está cayendo, de la piel muerta, que se ve como con un tono un poquito más marrón, si se puede decir. Ahora que se seca, vamos a agregar protector solar. Es importantísimo que literalmente tienes que agregar protector solar como 3 o 4 veces al día. Y si haces ejercicio y te lo agregaste una hora antes, pues te toca lavarte la cara y volvértelo a agregar y hacer estos pasos. Esto mientras que hacemos este proceso de recuperación de la piel. Ya después tú puedes utilizar tu protector solar una vez, 2 veces al día, dependiendo del sol que haga en la parte donde tú vivas. Voy a utilizar este protector solar, tiene crema hidratante, o sea, es para el cuerpo, pero yo la estoy utilizando en esta ocasión para la cara porque es súper hidratante al mismo tiempo que es el protector solar, y siento que la piel se me refresca muchísimo más. Entonces me voy a colocar bastante protector solar. Es importante, por favor, no se pasen el protector solar, aunque no les guste mucho la textura, les moleste, porque si no, esa piel que se está regenerando, la que está quedando sin cobertura, porque recuerden que es piel nueva, se les va a manchar de inmediato, y obviamente no queremos eso. ¿Ven cómo se me está absorbiendo de una vez el protector solar? Pero eso es porque la piel está deshidratada. Si yo arrugo así, se me ve como una piel, como si tuviera una mascarilla. Parece así, como cuando nos colocamos una mascarilla y sientes que tienes la piel como una capa encima que está a punto de caerse. Bueno, algo así. Estamos listas. Este paso hay que repetirlo mínimo unas 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la tarde. Y si duras mucho tiempo en la computadora o viendo la televisión en la noche, también te debes colocar protector solar. Así que yo ahora voy a esperar que esto se me termine de secar y les sigo mostrando. Ok, ven cómo tenía la piel, o sea, eso me daba dolor tocármela, lavarme, de todo. Pero ya como al cuarto día, lo que comencé a hacer, como ya la piel estaba muy desprendida, me estaba como colgando, cuando me metí a bañar, me hacía masaje súper suave, no frotándome, sino como sobándome la piel para que se fuera cayendo toda esa piel muerta sin arrancar. Porque ojo, no te puedes arrancar esos pedazos de piel porque te puedes causar una herida peor. Esta herida es controlada por un especialista, pero si tú vienes y te arrancas esos pellejitos de la cara, te vas a causar una herida que no es controlada, o sea, te puedes manchar la piel. Y este tratamiento te ayuda muchísimo para las manchas y obviamente no queremos causar manchas adicionales. Ya hoy es mi 6.º día, tengo la piel completamente perfecta, pero les grabé antes de maquillarme para que vieran realmente el estado en el que está mi piel después del 6.º día de haberme hecho este tratamiento. Yo de verdad lo amé.
Mírenlo ustedes. Ok, miren, ya han pasado 6 días desde que me hice el peeling. Ya se me cayó todo. Me siento la piel, o sea, como una bebé. Mírenlo de cerca. Lo quise hacer así, sin tanta luz, para que lo vean real. Mi piel no tiene nada. O sea, literalmente me acabo de bañar. No tengo hidratante, no tengo protector solar, no tengo nada. Esta es mi piel real después de bañarme. Y miren cómo está. Estoy demasiado contenta. O sea, los puntos, los poros y los puntos negros se me mejoraron demasiado. La piel tiene como un glow natural. Se me quitaron algunas manchitas que tenía por aquí. Por aquí también tenía otras manchitas y me bajaron muchísimo. Esto me encantó. O sea, yo pensé que me iba a recuperar muchísimo más rápido y no estaba preparada para eso. Por eso quise documentarles todo esto, por si alguno de ustedes tiene pensado hacerse este tipo de tratamiento, se planifiquen y sepan que van a durar aproximadamente una semana sin poderse maquillar ni nada. No es que no te puedas maquillar en teoría, sino de que se te va a ver muy feo el maquillaje con toda la piel así pelándose. Ya a los 6 días, 5 o 6 días, ayer estaba muchísimo mejor, pero ya hoy estoy completamente bien, perfecta. El maquillaje puede quedar perfecto. Ok, ¿vieron cómo me quedó la piel? O sea, yo estoy enamorada de este tratamiento y les cuento algo. Si ustedes están pensando en hacerse algún tratamiento o quieres algo que realmente te ayude con las manchas, para disminuir los poros, para disminuir las líneas de expresión, este tratamiento se los recomiendo al 100%. Yo he probado plasma rico en plaquetas, he probado microdermoabrasión, es que es muy largo, he probado extracción facial sola, he probado muchísimos tratamientos faciales. Y de todos los que he probado, realmente me quedo con este Dermapen, que es con peeling y vitaminas, y con el plasma rico en plaquetas. Pero el plasma rico en plaquetas solamente lo que hace es estimular el colágeno, la elastina, te da un brillo, un glow lindo a la piel, pero no te quita tanto las manchas de un solo golpe como lo hace este tratamiento. Si tienes muchas manchas y muchas cicatrices o marcas de acné y no sabes cómo eliminar esas marcas de acné, este tratamiento es súper bueno. El peeling por sí solo también es muy bueno, pero si combinas el Dermapen con el peeling, que fue lo que yo hice en este caso, el resultado es, o sea, ultra mega fabuloso. Solamente tengan en cuenta y se preparen, si van a hacer este tipo de tratamientos, que van a durar una semana. Denle en descanso esa semana a su piel, estén preparadas. Si tienen que hacer cosas de la universidad, del colegio, del trabajo, lo que necesiten hacer para que esa semana estén conscientes de que no se van a maquillar, de que tienen que usar muchísimo protector facial, eviten el sol directo a toda costa para que no se les manche la piel y de esta manera su piel les quede espectacularmente fabulosa. Espero haberles ayudado muchísimo con este video. A mí me hubiera encantado haber visto un video así antes de hacerme este tratamiento, o alguien que me sugiriera para mis manchas, que yo tenía unas manchitas aquí porque yo sufrí de acné hace mucho tiempo, que realmente fuera efectivo en una sola aplicación. Yo pienso seguírmelo agregando. La estética donde me la hice, la doctora me recomendó que si yo quería ver cambios reales, o sea que se vea mucho la diferencia, sobre todo en los poros, que yo los tengo muy dilatados, lo debería hacer al menos una vez cada 2 meses, o sea tiene que ser bien frecuente. No es como que me lo hago hoy y me lo hago el año que viene, tiene que ser bien frecuente. Si tu piel no está tan maltratada y solamente quieres hacerte como un refrescamiento, con una vez cada 6 meses vas a mantener tu piel espectacular. Si te gustó este video, déjame una manita arriba para saber que te encantó. No se te vaya a olvidar activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos, y compártelo con alguna amiga, amigo, familiar, primo, hermana, lo que tú quieras que necesite algún tratamiento así, que le ayude con sus manchitas, con sus marcas del acné, a disminuir las líneas de expresión, porque de verdad se los recomiendo al 100%. Los quiero un montón. Y déjenme abajo en los comentarios qué más quieren ver de mí, que yo lo haré con todo el gusto del mundo para ustedes. ¡Los quiero muchísimo! Chao, chao.